pone muy contento que contemos con de nuestro país, sino de otros países, que siempre estos intercambios, porque al final las preguntas se transforman siempre en un intercambio de ideas y de experiencias sobre la temática de la charla del día. Estos intercambios, les decía, siempre nos enriquecen muchísimo, ¿no? Porque vemos por un lado lo que nos une y por otro lado lo que nos diferencia, aportándonos lo del diferente. La charla de hoy es sobre iluminación y retail. Todos sabemos que el mundo del retail está experimentando cambios muy significativos para adaptarse a la nueva normalidad. Yo diría que como todos los cambios, pero capaz que en el retail hay particularidades, ¿no? En esta charla contamos justamente con el aporte del diseñador de interiores y diseñador de iluminación, Fernando Massetti. Fernando Massetti es uruguayo, pero está radicado desde hace muchos años en Argentina, o sea que tiene una doble nacionalidad, lo permitimos, igual que con Gardel. Y va a abordar justamente las estrategias que en la arquitectura, en el diseño de interior, en el visual merchandising y en la iluminación en general, se produce una utilización por las grandes marcas para posicionarse en el mercado. Entonces eso da un marco sobre el cual Fernando nos va a hablar y de ahí va a desarrollar con ejemplos y reflexiones este tema. Les voy a dar algunos datos de Fernando para luego dejarlo a él, que es lo más interesante, ¿no? Es diseñador de interiores, además es diseñador de iluminación, diseñador de vidrieras y escaparates. Es docente en varias instituciones prestigiosas de Argentina, la Universidad de Palermo de Buenos Aires, en la Universidad del Este de La Plata. Es docente IFOE del Instituto de Formación de Oficios del Espectáculo en la carrera anual de Diseño e Iluminación Arquitectónica. Qué bueno que haya una especialidad en eso. Integra el comité académico y docente del primer diplomado iberoamericano de iluminación del año 2020. Es director de Escuela de Diseño de Interiores. Ha dictado más de 80 cursos, capacitaciones, workshops y seminarios de diseño interior, comercial y de iluminación en universidades, escuelas de diseño, empresas y cámaras de comercio de Argentina, Chile y Paraguay. Y ahora de Uruguay. Bienvenido, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, formalmente los saludo a todos. Un gusto poder participar de este ciclo tan interesante que organizó ALAD de Uruguay. Como decía Andrés, es una manera de regresar a mi país de origen, porque efectivamente soy uruguayo, vivo en Argentina hace muchos años, y me une obviamente cuestiones sentimentales, familiares y de amistad con Uruguay para siempre, así que eso no se corta. Estamos cruzando el charco nada más, así que es una manera de volver, aunque sea virtual, al paisito, como le decimos los uruguayos, a nuestro querido Uruguay. Así que encantado de la invitación, de este ciclo tan interesante que organizó ALAD, referido a temas de diseño, de color, y bueno, y la verdad que estoy más que honrado de haberme, por la invitación a participar, y ojalá que la charla de hoy sea interesante también. Tiene que ver justamente con lo que decía Andrés, que de los profundos cambios que están ocurriendo en el mundo del retail. Ya mismo vamos a aprovechar el tiempo y hago siempre una aclaración con respecto a mis charlas, para que dicen que el que avisa no traiciona. Van a ver muchas imágenes. Isabel, que me conoce, sabe que generalmente pongo muchas imágenes en mis clases y demás. Espero que no se mareen mucho. Yo les voy viendo la cara acá en las imágenes. Cuando veo que se están desmayando así un poco, ahí ya vamos a ir terminando la charla. Pero sí, vamos a pasar muchas imágenes porque creo que la iluminación tiene mucho que ver con lo visual. Y siempre supongo que en este tipo de presentaciones la mayoría de ustedes están relacionados a artes visuales,
arquitectura, diseño, así que siempre creo que es bien interesante poder, no solamente la parte teórica, sino también poder visualizarlo. En principio, me gustaría hablar de lo que decía Andrés, ¿no? De los profundos cambios que están ocurriendo en el mundo del retail, ¿no? Y eso, en realidad, la pandemia ha acelerado muchos de algunos cambios que de alguna manera se venían vislumbrando pre-pandemia, y esta situación evidentemente ha puesto todo en otro contexto y puso todo patas para arriba, podemos decir, porque nos ha obligado obviamente a tener una adaptación muy rápida, sin aviso, a estos cambios. Y el mundo del retail está enmarcado, está involucrado en todo un entorno social, político, económico, cultural, y obviamente que se va a ver afectado, ¿no? Para bien o para mal, pero sí se va a ver afectado. Yo acá trazo una especie de línea de tiempo, me ayuda un poco a entender este proceso tan abrupto de cambio que hemos tenido, tan disruptivo y sin aviso. Entonces trazo una línea de tiempo antes del diciembre de 2019 y luego enero de 2020, ¿no? Y todavía sin pronósticos de saber qué es lo que va a pasar, porque de hecho todavía estamos metidos en esta tormenta que es difícil pronóstico, por lo menos en el corto plazo o mediano plazo, saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero sí sabemos que va a haber grandes cambios, y esos grandes cambios tienen que, en el mundo del retail específicamente, y en todo, pero también en este marco de aplicación, que tiene que ver justamente con algunas cuestiones que, por ejemplo, tenían que ver con, en base a estudios, ¿cierto? Yo estoy preparando una investigación ahora para presentar a fin de año en la universidad, justamente, que habla de esto, ¿no? De cómo va a ser este proceso. Algunas cosas son de difícil pronóstico porque no las puedo contrastar, porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Y eso evidentemente me pone también en una situación un poco de incertidumbre, porque no tengo manera de probar muchas cosas. Lo que sí puedo probar son las cosas que pasaban antes. Yo estoy en el mundo del retail desde hace más de 30 años, que me dedico al diseño de escaparates, al diseño de locales comerciales, iluminación, y he visto todo un proceso a lo largo de varias décadas, desde los años 80, que estoy involucrado. Empecé muy joven, hago la aclaración, para que no hagan cálculos de edad, pero sí empecé muy joven, y de alguna manera vi procesos de cambio muy profundos, pero nunca como lo que estamos viendo ahora. Acá yo trazo algunos parámetros, por ejemplo, que la compra antes de esta pandemia, la compra, lo que se llama la compra impulsiva, ocurría frente a la vitrina, frente a la vidriera, frente al escaparate. El 80% de la decisión de compra ocurría en ese momento. Hoy ya no ocurre más eso. El cliente ya va a llegar a pararse frente al escaparate y ya va a tener toda la información de los productos que están exhibidos. Es decir, las empresas se van a ocupar, a través de estos programas de omnicanalidad, de llegar con su producto al cliente o al potencial cliente desde todo tipo de redes sociales, de WhatsApp, de todo lo que, de mail, de todo lo que tenga que ver con la manera de llegar con la información. Es decir, que no se va a sorprender el cliente frente a la vitrina. La venta de producto ya no va a ser suficiente. Es decir, la venta de producto tiene que ver con la venta del día, con la venta para hacer caja, pero cuando se hace una experiencia del usuario, tiene que ver con la fidelización de ese cliente. Si un cliente compra, se va y no regresa, eso es un fracaso comercial. La idea de fidelización tiene que ver con una nueva experiencia del usuario, y vamos a hablar bastante de eso. También la tienda física y la unión ahora de la tienda física con lo digital, que tantos problemas se está trayendo, porque muchas empresas no han tenido el suficiente tiempo o los medios para hacerlo, o los mecanismos correctos para hacerlo, y tienen páginas de venta digital que son muy malas, y eso evidentemente ha traído varios problemas en la venta digital. El futuro yo creo que va a ser una conjunción de tienda física con lo digital, y hay pronósticos bastante pesimistas con respecto a la tienda física, al espacio físico, que en muchos casos hasta dicen que va a desaparecer.
yo no creo para nada que vaya a desaparecer. Lo que sí creo es que va a tener que transformarse. Los locales comerciales no pueden funcionar, no deberían funcionar como antes, porque el mundo cambió, la sociedad cambió y hay un entorno totalmente distinto. Las empresas que rápidamente logren adaptarse a esos cambios son las que van a sobrevivir, y las que no lo hagan se van a quedar en el camino, porque la competencia y el entorno se los va a llevar por delante y no van a tener el tiempo suficiente para soportar costos que implica tener una tienda física que no venda. También hay un tema interesante con la internacionalización de la marca. Es decir, y yo lo que voy a mostrar son marcas grandes, digamos, marcas internacionales, marcas para un segmento de público muy caro, porque son las que de alguna manera hacen estudios de mercado, muchos trabajos de campo, que tiene que ver justamente con vender un producto en Tokio, en Madrid, en Nueva York o en Panamá. Es el mismo producto enfocado al mismo segmento de público, pero ahora hay una tendencia a poner un tono local en el diseño de los locales. Es decir, que el local de una marca internacional que quizás tiene negocios en los 5 continentes, pero de alguna manera volver a recuperar valores propios del lugar, ¿no? Tiene mucho que ver con la recuperación de la artesanía local en marcas internacionales. Vamos a ver algunos ejemplos. También una tendencia fuerte de pasar del barroco, del diseño recargado, a un minimalismo, palabra muy difícil para mí de definir técnicamente, el minimalismo desde el punto de vista del diseño interior, pero sí es una tendencia muy fuerte de pasar del barroco, de cosas muy recargados, a diseños mucho más puros. No digo más pobres, ni mucho menos, ni simples, sino más puros, ¿no? Y eso es una tendencia que muchas marcas están teniendo en este momento. Y son cambios profundos, porque tienen que ver casi con la filosofía de la marca, ¿no? Y lo vamos a ver. Y también un tema interesante, que vas a ver bastante fusión de rubros. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en librerías que tienen una cafetería o que tienen un restaurante, pero cada vez más se va a ver el concepto de marcas que tienen los mismos valores, que están enfocadas a un público determinado, muy específico, un segmento de público muy específico, y van a compartir el mismo espacio físico. Por ejemplo, que no sé, una marca de venta de ropa para adolescentes tenga un sector que venda bicicletas, por ejemplo, dentro del mismo espacio físico. Eso es algo que se va a dar, va a ser un nuevo modelo de negocio que tiene que ver con abaratar costos, de fusionar rubros distintos para un mismo segmento de público. Y eso es algo que ya se empieza a ver en este mercado nuevo, porque también hay que entender que tenemos un mercado inmobiliario de locales totalmente diverso. Hoy, Buenos Aires, por ejemplo, les pongo el caso local, pero está ocurriendo en varios lugares del mundo. El centro de Buenos Aires, que es una zona financiera y comercial y turística muy importante, el 40% de los locales están cerrados. Edificios enteros de oficinas están cerrados, están ocupados un 20%. A esas oficinas no van a volver los empleados a trabajar. Se sabe que ya no van a volver. Entonces, empresas que tenían 3 o 4 pisos con sus empleados en esos edificios, ahora van a ocupar 1 o medio piso. Y esos espacios van a ser transformados en otra cosa. Espacios de oficina que van a ser viviendas, o van a ser hoteles, o van a ser gimnasios. Y eso va a traer un aspecto positivo para los diseñadores, porque nos va a dar mucho trabajo, nos va a obligar a pensar nuevas soluciones en función de esas nuevas necesidades. Así que yo creo que el mercado inmobiliario también va a tener que acomodarse, porque va a haber grandes cambios con respecto, por ejemplo, a la cantidad de metros cuadrados que ocupa una tienda. Va a haber muchos menos metros cuadrados, porque los costos son muy altos, y los locales físicos de alguna manera se van a transformar en showrooms de marcas. Y la experiencia del cliente va a ser fundamental, y vamos a ver algunos ejemplos. Con respecto a la iluminación específicamente, esta es una introducción, daría para hablar muchísimo más, pero me gusta darle un contexto, porque el diseño, en todos los casos, y el diseño de iluminación, tiene que estar contextualizado. Es decir, la iluminación no es la luz. La iluminación es un concepto que está incorporado a una identidad de marca, a un concepto de marca,
a un objetivo comercial, y tiene que ver todo con un entorno. Entonces, poner luz es muy fácil en una tienda, pero diseñar la iluminación contemplando muchos aspectos tiene que ver con el diseño. Y la iluminación es un elemento clave para la creación del concepto de marca. Y acá trazo otra vez una línea de tiempo como parece un poco terminante esto, pero me gusta plantearlo en esos términos porque me ayuda a pensar distinto también, como diseñador. Pensar que a partir de ahora no puedo pensar como diseñaba en el 2015, porque el mundo cambió, ni en 2019, el mundo cambió la sociedad. Y la iluminación también está en un momento, y ya estaba en un momento de enorme cambio con respecto a, por ejemplo, ya no tenemos iluminación prender y apagar, tenemos sistemas de control que nos van a permitir generar un montón de escenas, un montón de situaciones totalmente distintas, no solamente asociadas con el ahorro energético, que sabemos que la tecnología LED lo tiene, sino la creación de escenas, de atmósferas que yo puedo crear con iluminación. Hoy el LED ha tenido un enorme avance, que ya lo venía teniendo de los últimos 8 o 10 años, pero ahora directamente es la única fuente de luz que tenemos, y los sistemas de control son un elemento clave justamente para la creación de nuevos diseños. También la iluminación uniforme, ¿sí? Tener una iluminación homogénea dentro de un espacio y crear circulaciones y espacios de pausa. Ya lo voy a mencionar qué significa eso. El concepto estándar de marca o un diseño adaptado al concepto de marca. Es decir, ahí me faltó correr la palabra, ¿no? El concepto estándar, sabemos que el diseño, había cosas en diseño de iluminación que funcionaban. Yo lo vengo haciendo hace 20 años, yo sé que eso funcionaba. Hoy ya no funciona más. Tengo que pensar distinto, y pensar distinto tiene que ver con esa transformación. La instalación fija de la iluminación o un diseño dinámico y versátil. La iluminación en retail requiere la versatilidad, porque no hay nada más cambiante, por ejemplo, que el espacio de una vitrina, de un escaparate. Cambia cada 30 días. Y si yo tengo la misma iluminación, va a quedar siempre igual. Y la idea no es que quede siempre igual, la idea es que cambie. Y la iluminación es una gran herramienta para generar esos cambios. También las luminarias visibles, los artefactos de iluminación visibles, y hoy con la ventaja de tener LED, que son una fuente de luz diminuta. Estamos hablando de una fuente de luz milimétrica, como esta. Eso es un LED que mide 2,5 milímetros por 2,5 milímetros. Entonces me permite tener una fuente de luz que la puedo integrar al interiorismo, a la arquitectura. Con luminarias, las empresas están trabajando mucho en el sentido de crear nuevos diseños de luminarias que permitan incorporar dentro de la arquitectura, dentro del interiorismo, la iluminación. La iluminación artificial y ahora, y sobre todo ahora con el problema de la pandemia, considerar la luz natural en los espacios de retail, cosa que en otros ámbitos la luz natural es un elemento fundamental. Pensemos en una iluminación de oficinas, en una escuela, en un hotel, pero a nivel comercial todavía creo que la iluminación natural tiene un desarrollo todavía. Esto se relaciona mucho con procesos que ocurren dentro de nuestro organismo que tiene que ver con el ciclo circadiano. Estamos hablando de una iluminación donde yo puedo hablar de una iluminación artificial que reproduzca las tonalidades cambiantes durante el día de la luz natural en espacios interiores. Y eso es algo que la tecnología LED me permite tener una adaptación de todos estos diferentes tonalidades que ocurren durante el día. Yo las puedo reproducir en iluminación artificial dentro de espacios cerrados. Esto tiene que ver con el ciclo circadiano. Se están haciendo estudios muy importantes en el desarrollo de la iluminación referida a justamente la iluminación circadiana. Hay un área de estudio dentro de la iluminación que se llama iluminación central en el ser humano. Inclusive ahora hay un proceso más avanzado que se llama iluminación integradora, que daría para toda una charla entera, pero es muy interesante porque no pone a la luz como el centro del proyecto, pone al ser humano como el centro. Y poner al ser humano, al usuario como el centro, es pensar en el confort visual, pensar en la calidad de vida de esa persona que va a usar ese espacio, cualquiera sea.
en un espacio comercial siempre se habla de la experiencia del cliente. A mí me preocupa la experiencia del cliente y me preocupa también la experiencia del empleado, que está en una tienda 8, 10 o 12 horas, muchas veces en tiendas que no tienen luz natural. Entran a las 10 de la mañana y se van a las 10 de la noche y no vieron el sol durante todo el día. Estos casos reales, yo estoy en el mundo del diseño de comercio hace más de 30 años. Locales en subsuelos, no tienen contacto con luz natural. Eso es un problema muy serio para la salud de esa persona. Y con enfermedades graves, inclusive. Entonces, la alteración de ese ciclo circadiano justamente promueve muchos problemas. Se habla mucho ahora, y a partir de la pandemia, que hemos estado tanto tiempo en lugares cerrados, ¿no? Mucho tiempo sin contacto con la luz natural o poco contacto con luz natural, se habla mucho de la temperatura de color. Hoy parece que todo el mundo es especialista en la temperatura de color, ¿no? De la tonalidad de la luz. Eso es algo que los que nos dedicamos a iluminación siempre lo consideramos. Hoy el LED nos permite tener todas estas variantes de tonalidad de luz blanca, desde cálidas, neutras o frías, y cosa que con otras tecnologías no lo podíamos tener. Teníamos tonalidades cálidas, pero ya definidas y no se podían cambiar. Y el LED me permite tener diferentes tonalidades de luz blanca. Eso se mide con una unidad de medida que se llama Kelvin y que justamente me permite crear escenarios y escenas distintas dentro de un mismo espacio, justamente modificando la tonalidad. Esto está relacionado con el ciclo circadiano. Pensemos que, por ejemplo, la luz del mediodía, natural, está relacionada con la luz fría de 6000 Kelvin, y la luz de la tarde está relacionada con tonalidades cálidas más relacionados con los 2900, 3000 Kelvin. Eso es algo que yo puedo, como digo, reproducir en espacios interiores, y hoy la tecnología LED me permite tener todas estas variantes de tonalidades. Es algo que la verdad que tiene un beneficio directo en la calidad de vida de las personas, porque además yo esto lo puedo programar y lo puedo cambiar durante el día, y vamos a ver ejemplos relacionados con eso. Este es el famoso local de Apple en la Quinta Avenida, en Nueva York, donde Norman Foster, este prestigioso arquitecto, ahora está rediseñando los locales de Apple, y este es el famoso cubo ahí en la Quinta Avenida, frente al Hotel Plaza, que ahora se han hecho unas modificaciones y tiene que ver mucho con la iluminación, o diría todo con iluminación. Lo que estamos viendo en la plaza son en esa plaza seca, son una especie de lucarnas que permiten, este es un local que está en un subsuelo, que permite el ingreso de luz natural en los espacios interiores, que además incorpora también un elemento muy interesante que tiene que ver con la arquitectura biofílica, con todo este tema de los materiales, de la vegetación dentro de espacios interiores. Eso es algo que bien importante eso, porque tiene que ver con el confort, tiene que ver con el bienestar, y no solo del cliente, sino del empleado, que es al que yo también pongo en el centro del proyecto, teniendo en cuenta la cantidad de horas que permanece dentro de ese espacio. Este local tiene un sistema de iluminación que reproduce con luz artificial lo que está ocurriendo con la luz natural en la calle, digamos, ¿no? En la intemperie. Y fíjense cómo se puede cambiar en el interior a partir de este sistema, de estas lucarnas, estos espejos que de alguna manera conectan la luz natural hacia el interior, y en el interior, además de la luz artificial que va cambiando a lo largo del día, diferentes tonalidades, permite tener un bienestar en la persona. O sea, la persona está con luz artificial y luz natural, pero con la misma tonalidad que si estuviera en la planta alta, ¿verdad? En la calle. Y eso es algo que trae un beneficio enorme en la calidad de vida de esa persona, en el rendimiento laboral, y la alteración de todo ese ciclo circadiano trae muchos problemas, como digo. Ahí tenemos un ejemplo. También algo parecido, este es un local de Apple que también es de Norman Foster, en Chicago. Un local es impactante primero por el entorno, está frente al río Chicago, ahí metido entre medio de Mies van der Rohe y el famoso
edificio neogótico del Chicago Tribune, que es el que vemos atrás, y Norman Foster hizo un edificio impresionante a la vera del río, que tiene mucho contacto con la luz natural, ha ganado premios inclusive, no solamente de luz artificial, sino también el concepto de la luz natural. Y el entorno es impresionante, es un lugar histórico además en Chicago, donde está implantado este local, y las visuales son muy lindas, tiene que ver con la experiencia del usuario, como digo, el entorno urbano, también considerado como un elemento importante a la hora de implantar un local comercial en un lugar que además, como digo, tiene una importancia muy relevante para la ciudad. Y ahí vemos el uso de los materiales, el contacto con la luz natural, a partir de este techo en voladizo. La iluminación está toda incorporada al sistema de techos, con luz directa, y también cambia la temperatura de color a lo largo del día, y esto queda abierto a la noche. Estas son unas malas fotos mías, como a la 1 de la mañana, y todavía estaba abierto el local. Y esto tiene que ver con algo que está cambiando, porque las temperaturas de color se asociaban a viejos esquemas, digo viejos esquemas hasta el 2019, y ahora cómo ha cambiado, porque uno asociaba en general locales comerciales de esta categoría, con tonalidades cálidas, con bajos niveles de iluminación y con fuertes contrastes en la iluminación. O sea, más que nada el uso de la luz directa más que luz difusa, pero las cosas están cambiando, porque hay una fuerte tendencia, esto era tradicional, podemos decir, muy bien ejecutado este proyecto, pero hoy lo podemos pensar de otra manera. Tener locales, por ejemplo, con estas tonalidades cálidas, por ejemplo, esta marca, y pasar a esto. Esto es de ahora, del 2019, donde marcas muy prestigiosas están cambiando, por ejemplo, la tonalidad. Esto se asociaba, si yo hubiera hecho esto en el 2014, no creo que haya marca de esta calidad que me hubiera aceptado este proyecto. Es decir, va en contra de aquello estipulado o muy, digamos, fijo, que estaba relacionado con las tonalidades cálidas con productos caros. Fíjense que todos estos locales tienen una temperatura de color de neutra a fría. Y no quiere decir que esté relacionado con que el producto es más barato o que está direccionado a un público de menor nivel adquisitivo, porque no es el caso. Miren las marcas, y tiene que ver con un cambio de estrategia muy, muy importante que yo lo vengo analizando hace varios años con diferentes marcas. Y fíjense estas tonalidades bien frías o los niveles de iluminación. Estos son también niveles de iluminación muy altos que no están asociados con este tipo de productos, que son productos muy caros. Y entonces esos cambios empezó sobre todo esta marca, que es la que yo vengo estudiando hace varios años, porque fue una de las primeras que tomó la decisión, por ejemplo, en su fachada, esta es la fachada del local de Dior en Nueva York, donde diseñaron una fachada luminosa con una tonalidad sumamente fría, no es azul, es blanco fría, eso es de 6500 Kelvin, a partir de un módulo que lo diseñó esa empresa, se llama Rosco, que justamente utilizó este diseño que es el propio de la marca. Esto lo vemos en las carteras, en la marroquinería, ese diseño canache se llama, que es como una especie de esterillado, lo utilizaron también como valorización de la marca. Fíjense la diferencia de temperatura de color que hay con las vitrinas, en este caso, ¿no? La fachada es muy fría en términos de temperatura de color, y eso lo ha incorporado en general a todos sus locales. Eso es un cambio, no es cambiar el color, es una decisión mucho más profunda que tiene que ver justamente con la experiencia del cliente. Una tendencia fuerte que se está dando y se va a dar, creo, mucho más, por lo menos es lo que yo especulo que vaya a pasar. No sé, dentro de un año quizás nada de esto que digo pase, pero sí por lo menos se empieza a vislumbrar la idea de utilizar los pop-up store como experiencias del cliente. El pop-up store es una tienda efímera. Es una tienda que generalmente se colocaba en algún evento con
con un tiempo limitado, a veces podía ser un día o 2 días de duración, pero empiezan a haber cuestiones que están relacionadas con este cambio justamente de estrategias de muchas marcas desde el punto de vista económico, financiero y también de reposicionamiento en el mercado. Esta es una tienda en Corea de venta de maquillaje, dirigido a un público adolescente, donde este local está, desde el concepto mismo, está pensado para Instagram. Es decir, ahí las clientas adolescentes se van a sacar sus fotos y la idea es que este local funcione en las redes sociales. Funcione físicamente, pero que funcione en términos de viralización de las imágenes en las redes, ¿no? Desde todo el local, en la planta alta, el sector de cafetería también está pensado para esa experiencia del usuario. Es decir, ya no va a alcanzar con vender un producto, no va a alcanzar con tener un buen producto a buen precio o mejor precio que la competencia. Tiene que ver con esta experiencia, por ejemplo, un pop-up store que se acaba de inaugurar hace 2 meses, poco menos de 2 meses en Barcelona, que es el local de Mango, se llama Mango TikTok justamente. La particularidad es que es un pop-up store porque está pensado para que dure 3 meses y después esto se va a desarmar. Y no tiene que ver con cuestiones que tengan que ver solamente con lo económico, tienen que ver con el diseño de que este local pueda ser totalmente desarmado y armarlo en otro lugar. Por eso es tan importante el diseño de iluminación, el diseño de mobiliario, porque esto puede durar 6 meses y de acuerdo a los resultados, que no siempre tienen que ver con lo económico, sino que tiene que ver con reposicionamiento de la marca, pueda ser utilizado en otro lado. Así que trabajo para los diseñadores de interiores, diseñadores industriales, diseñadores de iluminación, para generar esta nueva manera de entender el negocio. Este local no va a firmar un contrato por 3 años, va a firmar un contrato por 6 meses y después va a ver si lo renueva o no. Y lo más probable es que no lo haga. Y esto tiene que ver con un segmento de público. Este local está pensado para adolescentes entre 11 y 15 años, donde inclusive tienen su espacio justamente para TikTok. O sea que está todo pensado justamente para esa experiencia y no tiene que ver solamente con la venta del producto. Eso ya no alcanza. Eso hay que entender que el producto muchas veces va a quedar en un segundo lugar. Y parece una contradicción porque una tienda tiene que vender. Pero parece una contradicción que uno diga el producto a veces es secundario. Lo que importa es la experiencia. Y estas marcas lo entienden de esa manera. Este es el local de Louis Vuitton en el Soho de Nueva York, donde es uno de los más activos en este sentido de crear espacios efímeros. Tiene su tienda fija, que es esta, en pleno Soho, y después empieza a tomar algunos locales en la zona, porque este es el local fijo que lo transformó en esta experiencia de color impresionante, que justamente tiene que ver con algo efímero. Esto parece que va a quedar para siempre, va a durar 2 meses, y tiene que ver con el uso del color, y tiene que ver con la identificación de marca, con el nuevo posicionamiento también dirigido a un público específico. Eso es bien importante también considerarlo. No se le puede vender a todo el mundo, hay que saber a quién y cómo le llego a ese nuevo cliente con un mensaje. En este caso, un mensaje de color muy importante. Y, por ejemplo, Louis Vuitton en el Soho toma varios locales en diferentes lugares, donde, por ejemplo, este fue un lanzamiento que se hizo para productos de hombre y duró 15 días. Entonces, por eso digo que va a haber mucho trabajo para los diseñadores con esta idea de que esto se vaya cambiando todo el tiempo, ¿no? Fíjense lo importante, el color en este caso, como una manera de identificación de marca. También, fíjense, en el Soho también, para otro lanzamiento, toma otro local y lo transforma en una experiencia de color. La experiencia de color tiene que ver mucho con esto, en realidad. Para que funcione el color, nosotros tenemos que considerar un aspecto clave de la iluminación, que es el índice de reproducción de color. El color no es un fenómeno físico de un objeto. Los objetos no reflejan color. Lo que reflejan es luz. La luz que impacta en ese objeto, el reflejo, es lo que nosotros percibimos como luz, como color, como brillo, ¿verdad? Pero esta característica que tiene el LED, que es muy bueno ahora y era muy malo hasta hace unos años,
y mejoró mucho por suerte, que el índice de reproducción de color, conocido como IRC o CRI en inglés, que tiene que ver con la capacidad de la fuente de luz de reproducir los colores de mejor o de peor forma, ¿no? Siempre considerar que es un parámetro que va de 0 a 100, donde de 80 a 100 es óptimo. Y así que es bien importante considerar esto para la iluminación, porque es un dato técnico que puede arruinar el local de Louis Vuitton que vimos recién por no considerarlo, ¿verdad? Así que son todos temas, fíjense que hay colores fríos, colores cálidos, pero en todos los casos las fuentes de luz que están iluminando este espacio tienen muy buena reproducción de color, por eso los vemos con el color real. Y esto forma parte de toda esa experiencia nueva del cliente que tiene que ver, además, con estos espacios de pausa dentro de las tiendas. Los espacios de pausa se transformaron un poco en los protagonistas dentro de los espacios comerciales. Espacios que parecen el living de una casa y tiene que ver con la permanencia, con el confort, con la permanencia del tiempo, en el tiempo de ese cliente en ese lugar. No solamente comprando, sino toda esa experiencia que rodea a esa experiencia justamente dentro de la tienda física, ¿no? Y esto de los espacios de pausa cada vez están más presentes y empiezan a ver los locales nuevos o los locales que se están transformando, cada vez está más presente esta idea de generar estos espacios de descanso, de permanencia, que parecen no tanto comerciales, pero sí tienen que ver con una estrategia. La iluminación también es, obviamente, un elemento clave, como decíamos, la integración de la iluminación a la arquitectura, al diseño interior. Fíjense que acá no hay luminarias expuestas y tiene que ver justamente con toda una estrategia de gran cambio. Las temperaturas de color son claves, la integración, como vemos acá, ¿no? Los artefactos de iluminación incorporados al interiorismo. O no, o a lo mejor en este caso sí, el cabezal, el spot sí es protagonista en estos rieles y no tanto acá. Acá tenemos iluminación vertical y horizontal en los planos de los muros. Y esto es bien interesante porque la iluminación LED nos permitió tener luminarias mucho más diminutas y además que podamos esto se podía hacer con tubos fluorescentes, por ejemplo, pero era mucho más complejo, los artefactos eran más grandes y no siempre funcionaba bien. Así que incorporar el concepto de la iluminación como parte del interiorismo es un proyecto de iluminación. Por eso siempre se asocia a las formas, al diseño, por ejemplo, en este caso, reproduciendo lo que ocurre en el piso con la iluminación en la parte superior, o marcando direcciones, que esos son recursos en interiorismo muy subliminales. La mayor parte de la gente no se va a dar cuenta de esto, pero sí está pasando eso, de lo que ocurre en el piso, ocurre en el techo con la iluminación, dirigido en este caso a un área importante que es el sector de caja, de empaque dentro de la tienda. El uso de la luz directa también para generar en estos espacios modernos, digamos, de productos relacionados con lo dinámico. La luz directa genera justamente esos contrastes fuertes y generan mucho atractivo para esa experiencia, ¿no? También se puso bastante de moda hace unos años y fue bastante discutido, daría para hablar mucho, pero estas cajas arquitectónicas negras, ¿no? Que la gente las rechazaba en general, y resulta que la gente decía, no, acá entro y no veo nada, y sí, se veía perfectamente. Lo que pasa es que el ojo tiene un tiempo de adaptación también, de venir de un espacio más iluminado y entrar a un espacio con una caja arquitectónica toda negra que no refleja nada de luz, y entonces no todo el mundo estaba bien predispuesto a este tipo de experiencia, ¿no? Pero los productos se veían perfectos, sí, están bien diseñados, o que el mobiliario, por ejemplo, tenga su propia iluminación. Eso es bien interesante. Con respecto al mobiliario, los cambios van a ser sobre todo el aforo que vamos a tener en las tiendas, controlado, ya no vamos a tener, no sé hasta cuándo, pero sí menos cantidad de gente, más distancia entre el mobiliario. Antes se hablaba de 90 centímetros,
entre mueble y mueble y eso funcionaba perfecto, 90 centímetros mínimo. Hoy no alcanza, hoy tiene que ser mayor esa distancia. Eso evidentemente obliga a marcar circulaciones, por ejemplo. Fíjense acá los niveles de iluminación distintos en las áreas de circulación con respecto a la exhibición de productos. Este es un proyecto muy lindo de unos amigos, les tengo mucho cariño porque son muy talentosos, son muy trabajadores y además porque se llama Estudio Montevideo, están en la ciudad de Córdoba, estaban en la calle Montevideo y así se llaman, síganlos en las redes, son súper talentosos, ahora tienen estudio también en Madrid y bueno, y los sigo, bueno, son amigos y ya hacen unos proyectos que me encantan. Este es un proyecto para un restaurante en Madrid que se llama Velo, muy adaptado a estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde plantearon un layout donde las mesas están dispuestas a partir de un recorrido prefijado, tanto de clientes como de empleados, a partir de unos paneles de acrílico que van zigzagueando todo el espacio, entonces permite una circulación perfectamente definida, donde nadie se cruza con nadie, y esto es fácilmente desmontable además, ¿no? Ojalá que pronto podamos sacar estas cosas, estas barreras, y podamos tener los espacios más liberados, ¿no? Pero mientras tanto, el diseño es el que hace el aporte interesante, creo yo, por eso lo veo desde el punto de vista del diseño, lo veo como algo optimista lo que viene. Lo que viene es mucho trabajo, porque hay que pensar nuevas soluciones, ¿no? Como por ejemplo, es un proyecto muy interesante. Las distancias sociales a partir de este problema. También, esto se acaba de inaugurar también en París, típico edificio parisino, donde hicieron un local comercial que además fusiona la idea de restaurante. Una marca de ropa, hombre, mujer y niño, pero también se transforma en espacio gastronómico a partir del ingreso por esa bóveda, con esas zapatillas, esos championes, para decirlo en uruguayo, esos sneakers, y de alguna manera modernizando un espacio clásico, ¿no? Como es este típico edificio parisino con esta gran claraboya. No hay luminarias expuestas, fíjense, sería muy fácil poner una araña de Caireles francesa en el medio de ese espacio, sin embargo, está todo incorporado a la arquitectura. Esta es la zona de restaurante. Por eso esta es la fusión, uno no sabe si esto es un restaurante con una tienda o una tienda con un restaurante, ¿no? Y a lo mejor son las dos cosas, de hecho. El negocio tiene que funcionar de las dos maneras, ¿no? Y ahí es donde empieza a aparecer justamente el diseño, ¿no? El diseño es clave para entender, por ejemplo, los espacios de pausa otra vez. Fíjense que aparecen, esto se acaba de inaugurar, o sea que no es algo digamos, que venía de antes. Esto era raro encontrar esto hasta hace unos años, ¿no? Parece el living de una casa. Sin embargo, estamos hablando de, inclusive con su chimenea recuperada, es un palacio francés. Se ha respetado en parte la arquitectura, digo en parte porque en algunos casos está un poco más modificado, pero sí, digamos, un palacio impresionante que genera diferentes zonas y justamente tiene que ver con diferentes materiales, diferentes niveles de reflexión de la luz también, eso es algo importante. Los materiales funcionan como planos de reflexión de la luz, más o menos de acuerdo a su composición, a su color, a su brillo, a su rugosidad. Así que todo depende mucho de qué materiales vamos a usar para saber qué tipo de iluminación vamos a usar y qué es lo que queremos hacer con eso. Iluminación de planos verticales y horizontales, el sistema de iluminación es con luz directa y también luz perimetral indirecta, si se fijan en el techo, en el encuentro del techo y la pared. Acá, por ejemplo, se buscó una iluminación totalmente difusa, es un material que se llama barrisol, que da una iluminación, una lona tensada que da una iluminación sumamente homogénea dentro del espacio. Acá utilizaron, la temperatura de color es neutra en todo el espacio, porque los colores cálidos, en este caso, al ser todo tan blanco, lo que haría es que las superficies se vean más amarillentas, ¿no? Y no tan blancas. Entonces, acá usaron inclusive el recurso, que no sé si es así, pero me lo invento, la idea de utilizar la luz natural como un recurso de iluminación. En los estilos franceses es muy común encontrar esto,
una ventana con balcón francés, como vemos a la izquierda, y un espejo en la pared opuesta para reflejar la luz. Eso es bien típico, lo podemos ver en el Salón de los Espejos de Versalles, por ejemplo, ¿no? Bien típico del diseño francés. No, esto me lo invento, ¿eh? O sea, no me invento lo del francés, me invento que esto haya sido pensado de esa forma, pero sí está funcionando de esa manera. Así que les hago un recorrido, miren los diferentes materiales, colores, en las diferentes áreas de este local que es impactante. Creo yo que es impactante, a mí me parece súper interesante toda la propuesta del uso de la luz natural combinado con la luz artificial. Acá en este caso no hay cambio de temperatura de color, sino esa escalera de mármol, si le ponen luz cálida no se vería de mármol blanco, se vería de color beige, por ejemplo, más amarillenta, y no sería quizás una buena solución. En el último piso tiene una ambientación muy aérea, muy de avión, y esto también forma parte de estos cambios. Esta es una de las empresas que también está dando una vuelta interesante a su imagen. Dolce & Gabbana es una empresa, una marca con diseños muy recargados, muy barrocos, podríamos decir, y ahora Jean Nouvel está planteando unos locales sumamente revolucionarios, sobre todo este, que está en Japón, en Corea, perdón, donde plantean un cambio absoluto de marca. Acá el recorrido es a través de una rampa ascendente, una espiral, que va recorriendo todos los pisos. No hay técnicamente vidriera, sino que todo el recorrido es parte de la experiencia que va ascendiendo. Les hago un paseo acá por el interior. El problema que tiene acá en realidad, que es algo que habría que analizar muy bien, es el tema de los brillos. Tanto el piso es de mosaico italiano, muy brillante, hay mucho vidrio, mucho aluminio, y sabemos que todas esas superficies son altamente reflectantes, entonces se transforman en un problema justamente por deslumbramientos indirectos, ¿no? Por reflejos. Estas son las patas del edificio, no sé si se dan cuenta, las patas negras que tenía, estos son los espacios más privados. Pero básicamente el espacio, todo el edificio, se une a partir de esa rampa que va subiendo por todos los pisos. Entonces, toda la experiencia tiene que ver con ascender y con bajar, y los productos están colocados en esos exhibidores. Estas son las fotos recién inaugurado, todavía creo que no, todavía no sé si hay alguna que tenga productos por acá. Pero, y en el último piso, el sector de restaurante también, ¿no? En la terraza, esa fusión que habíamos hablado justamente. Como Dolce & Gabbana, y particularmente pongo este ejemplo, miren cómo pasa de este diseño absolutamente recargado y barroco y tan exagerado, a esto. Es la misma marca, es de otro país, esto es en Japón, donde hay un interesante sistema de iluminación acá, se los voy a definir en estos planos. Fíjense, una caja arquitectónica negra, donde los objetos no generan sombra, básicamente porque usaron un sistema de iluminación que en este caso es cenital, es desde arriba, y tiene unos recortadores que la luz solamente ilumina el plano, pero ven que el mueble no genera sombras, está perfectamente definido en el rectángulo, y así cada uno de los muebles. Es realmente un trabajo impresionante de iluminación, y ahí en el sector dorado que vemos ahí en el centro está justamente la zona de las joyas, ¿no? de la joyería y relojes. Esta es la fachada, fíjense pasar de ese barroco a esto, ¿no? A esta fachada de granito negra con mármol italiano, una colocación impresionante del mármol, y miren la vidriera, lo más minimalista que se puedan imaginar. Y esto también se acaba de inaugurar ahora, en Japón, en Ginza, una fachada que es impresionante porque en este caso utiliza un material que es un material dicroico, es una lámina dicroica que tiene la capacidad de reflejar la luz de diferentes formas, y esto lo que hace es que la luz natural se comporta, digamos, cuando incide sobre esta superficie, deja reflejar algunas longitudes de onda y otras las absorbe y las refleja a diferente posición, y genera unos efectos
tipo tornasolados, que son muy atractivos, inclusive con la iluminación artificial de la calle. Este es un local también, se acaba de inaugurar, también tiene una escalera, fíjense, que va muy fluida, conectando todos los pisos, combinando también diseño de los años 50, podríamos decir, los espacios de pausa, mid-century sería este estilo más o menos, y fíjense todos esos espacios de pausa como están presentes en estas tiendas, ¿no? Por eso digo la importancia de la experiencia del cliente, inclusive en el último piso, tener un espacio de cafetería. Un tema, ahora me meto en un lío tremendo con respecto a los probadores, ¿no? Y la iluminación. Seguramente las experiencias que han tenido en los probadores creo que han sido, en general, son bastante malas. De hecho, los estudios hablan de, y creo que si lo digo así en estos términos, creo que la mayoría de ustedes coincidirá con esto, ¿no? De que la experiencia en los probadores en general es muy mala o poco satisfactoria por el tema de la iluminación, no se ve muy mal. Y en realidad se ve mal porque la luz está mal planteada, es decir, una luz cenital directa genera ese efecto a la izquierda y la misma persona el mismo día en otra tienda, en un probador con la luz frontal difusa, miren cómo cambia. Entonces, esto responde a un viejo dicho de la iluminación, que no hay gente fea, sino que hay gente mal iluminada. Así que ese es el concepto que tiene que ver con iluminar de manera correcta una experiencia, y esto tiene que ver con la experiencia de compra, porque en el probador, en los locales de indumentaria, es clave, ahí se define la venta. Y lo digo con propiedad porque he cambiado cientos de probadores con el tema específicamente de la iluminación. Este es un proyecto muy interesante donde pone el sector de probador en el centro de la tienda. Generalmente ese sector está ubicado en un lugar secundario, oculto, separado de la vista, ¿no? Y acá lo colocan en el centro porque lo que hicieron fue algo impresionante. Esto es una empresa que diseñó un sistema de iluminación para la experiencia del probador, ¿no? Creo que entra ahí, no se quiere ir porque se ve fantástico, con iluminación indirecta, con esos paneles que vemos a la derecha y a la izquierda, que parecen iluminados, pero en realidad son paneles de aluminio que reflejan la luz para que la persona se vea totalmente difusa, y además la posibilidad de cambiar, por ejemplo, la temperatura de color y adaptarlo a la ropa, al lugar donde se va a usar esa prenda, poder controlar, esto se controla con un sistema de control que permite generar diferentes escenas con luz fría, cálida, o, por ejemplo, reproducir en qué momento se va a usar esa ropa, en qué lugar, y saber cómo se va a ver esa ropa en un ambiente con luz fría o cálida, y con diferentes intensidades de luz también. Y la experiencia del usuario tiene que ver mucho con esto también, ¿no? de probadores virtuales que uno puede controlar, inclusive enviar información al vendedor que tiene ese reloj, donde le manda información, le pide desde el probador tal producto, tal color, tal talle. Y, por ejemplo, esto ya es mucho más novedoso, de una especie de avatar que te hace un escáner de tu cuerpo y te va sugiriendo, de acuerdo a tu edad y a tu cuerpo, te va sugiriendo diferentes opciones de outfit. Así que es bien interesante eso, para evitar estar cambiándose de ropa, tener esta experiencia. ¿Vamos bien hasta ahí? No sé si estoy bien de tiempo, Andrés, Ángela, ¿puedo continuar? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Después, las preguntas creo que quedan para el final, ¿verdad? Si les parece bien. Ok. Porque me gustaría hacer como un breve pantallazo de esto, ¿no? Que da para desarrollarlo mucho más, pero tiene que ver con lo que yo llamo la unidad conceptual de un local comercial, ¿no? La unidad conceptual tiene que ver con 3 elementos: la fachada, la vidriera, el escaparate y el interior. Debería tener una misma unidad. Y vamos a ver algo de fachadas, donde tenemos muchos conceptos, entre ellos el uso de materiales, por ejemplo, altamente reflectantes, como en este caso, una marca, esto es en Chicago, donde a la noche instalaron un sistema de iluminación, unas tiras de LED que están incorporadas en ese diseño diagonal, que justamente tiene que ver con la identificación de la marca. Es un edificio que es impactante, está en una zona en Chicago que se llama la Milla Magnífica, es una avenida, están la mayoría de las tiendas
de este nivel de calidad, y bueno, ahí es donde es como que se matan las empresas para posicionarse, ¿no? Para destacarse. Este es otra tienda en otro lugar, pero con el mismo concepto de iluminación, utilizando el recurso de la iluminación para resaltar un valor de la marca o una característica de la marca, que en este caso es este diseño con diagonales. También en el Distrito de Diseño de Miami, también es una zona que yo le llamo la guerra de fachadas, porque es ver cuál es más espectacular que otra, porque realmente cada una quiere diferenciarse de la otra, no quiere parecerse en nada al vecino ni a otra marca, mucho menos a la competencia. Y, por ejemplo, Bulgari hizo un proyecto muy interesante, que es una caja de vidrio, como esta, donde tiene estas placas, estos prismas que tienen iluminación tanto hacia arriba como hacia abajo, y generan una fachada muy moderna, muy lujosa también, de acuerdo al producto. Y al lado tiene otro, Dior, por ejemplo, que es esta que les digo que sigo ya hace varios años, porque fue la primera que tomó la decisión del cambio de temperatura de color. Una de las primeras, después las otras acompañaron ese proceso, pero esta fue la primera. Ahí se ve el gesto lumínico. Lo que yo llamo el gesto lumínico es destacar un elemento arquitectónico. Estos planos que están inclinados, y el gesto lumínico es lo que hace justamente que la luz tenga un objetivo, ¿no? Que tenga un propósito y que destaque un elemento que tiene que ver con el diseño. Esto se podría arruinar esta fachada si yo la ilumino con un proyector de frente. Por ejemplo, ilumino toda la fachada. Eso lo arruino, porque ahí le estoy disimulando ese gesto arquitectónico. Ese sería el concepto de la iluminación. Estaría para hablar mucho más, pero básicamente quería mencionar. Y se ve esto es en la Quinta Avenida de Nueva York, donde cada local va a marcar su presencia por el material, por la iluminación, por el color. Nadie quiere parecerse al de al lado, mucho menos estas marcas. Acá en Miami, por ejemplo, este local, fíjense, el gesto ahí es solamente 2 líneas de luz marcando ese corte justamente en la arista, en la esquina de ese local, y enfrente tiene de Tom Ford, que tiene un diseño impresionante por las líneas, esa tensión que da, esas líneas, ese concreto, y cómo el gesto lumínico destaca eso, ¿no? Ahí es donde aparece el diseño de iluminación, ¿no? Donde revaloriza algo. Y fíjense que está uno enfrente de otro, y no quieren parecerse en nada, y eso es lo que se busca. En Nueva York también este local tiene las vidrieras que son movibles, porque son los ascensores que van subiendo y bajando a través de los pisos, así que tiene una fachada muy dinámica. Y el problema acá lo tiene el que está acá al lado. Es decir, esa fachada es impresionante ya de por sí, pero el problema lo tiene el que está acá al lado, que tiene un local más chico, y cómo competir. No va a competir visualmente con el de al lado, pero sí utilizar, por ejemplo, el recurso del color para diferenciarse. También. El tema de las fachadas es un elemento clave, bien diseñadas como esta, por ejemplo, de un estudio que yo admiro mucho, que se llama Spears and Mayors, que son unos diseñadores, un estudio de iluminación impresionante, que hacen proyectos de todo tipo y de toda escala, y acá hicieron prácticamente una pantalla de iluminación en la fachada del local de Armani, y bueno, fue sumamente complejo este proyecto y quedó muy bien. Pasan imágenes inclusive, son como píxeles que están colgando en la fachada. Ahí yo rescaté una frase que dice Mayor, justamente, que es uno de los socios, que habla del color, ¿no? Que el color es un tema también muy discutido en el mundo del LED, en el mundo de la iluminación, porque el LED nos permite tener color, nos permite tener cambios de color, ¿no? Pero hay que pensar que el color es un recurso de diseño lumínico y no es lo único, y a veces se pueden hacer cosas interesantes y a veces no tanto. En este caso sí está muy justificado el color, porque los vidrios están teñidos, en este caso, de color rojo. Esto es en Chicago, estaba rojo fijo cuando yo estuve. Tiene un sistema, el vidrio tiene una lámina pegada, un film, para que la luz quede
como pintando el vidrio, si el vidrio transparente, la luz lo atraviesa y no se pintaría de color, como en este caso, y ahí lo vemos en otros momentos del año, en otros eventos, por ejemplo, que pueden cambiar de color. Estos son los locales que yo llamo faros en la ciudad. Faros absolutos, punto de referencia urbana, todo el mundo lo identifica, es imposible no verlo, y se transforman en elementos visuales urbanos muy importantes. También el uso de materiales, bien importante, el tema de las innovaciones en materiales. Este es un material que está sustituyendo al vidrio en términos de que es más maleable, es más económico, no es más económico, pero sí es mucho más efectivo mecánicamente, funciona mucho mejor, se puede moldear y se puede iluminar. El ETF, y se han hecho proyectos muy buenos en fachadas, y es mucho más liviano además, y se puede iluminar. Acá les hago un paseo por algunas fachadas súper impresionantes. Fíjense, en el caso de Louis Vuitton, esto es también en Japón. Y la creación, por ejemplo, dobles pieles, esto es interesante también, dobles pieles de iluminación. Es una malla atrás, un barrisol y una malla metálica por delante. Y ven los detalles, por ejemplo, que se pueden hacer con LED, ¿no? Con la iluminación incorporada al diseño. Y a veces es un gesto, como digo, ¿no? La escala no importa para el diseño, puede ser un edificio de 4 pisos o puede ser una pequeña tienda en una esquina, pero ahí se ve el gesto lumínico, ¿no? Resaltando algún elemento de la fachada. Con respecto a las vidrieras, también daría para hablar mucho, pero lo voy a sintetizar, para no hacerlo muy largo, en estos 4 pasos, ¿no? Que yo llamo, que en realidad me lo traigo del concepto de marketing, pero en este caso lo utilizo para el diseño de escaparates, que se llama AIDA, un proceso de 4 pasos que se van dando, digamos, mentalmente en la cabeza de una persona cuando se para frente a una vitrina, por ejemplo. Y ahí ocurre este proceso de 4 pasos que yo le agrego, en realidad me tomo el atrevimiento de agregarle una S al final de esta AIDA para generar sensaciones, porque no alcanza con el producto, repito eso, no alcanza con el producto. Lo que tiene que emitir la vidriera es algo más. Es una emocionalidad, es una conexión emocional con el cliente, que tiene que ver con el producto o no, y acá lo vemos, en este caso, una instalación artística que es impresionante, de este artista, si quieren síganlo, porque me parece alucinante lo que hace, lo hace con tool, es una instalación manual, lo hace con plancha, aunque no lo crean, va calentando la plancha y va pegando en el fondo estas imágenes y genera una instalación artística impresionante. Entonces, eso genera mucha sorpresa, genera mucho interés, y la iluminación es un elemento clave para que eso se destaque justamente, ¿no? Daría para hablar mucho de iluminación acá en este caso, hay una luz lateral sobre todo, pero fíjense las cosas que se pueden hacer cuando se incorpora, en este caso es un recurso artístico con un fin comercial, pero no solamente para vender el vestido, sino también para generar una conexión. También el tema de la digitalización de las vidrieras, por ejemplo, este fue un éxito hace unos años ya, fue uno de los primeros que utilizó este recurso de poder interactuar con la vitrina desde el espacio exterior, del lado de afuera, del local, ni siquiera entrar. Fíjense que en la puerta les pone una barrera y le dice, compre aquí, compre ahí en la vitrina, no dentro del local. Y eso es una estrategia que le dio muy buen resultado, tiene mucho que ver con esta interacción de poder probarse. Hay un viejo dicho en diseño de vidrieras, de escaparates, que dice que la vidriera es el vendedor silencioso. Yo no puedo estar más en desacuerdo con eso. Yo creo que la vidriera tiene que gritar y tiene que mandar un mensaje sumamente directo. No puede generar confusión, tiene que ser muy claro el mensaje. Así que nada de vendedor silencioso, nada de eso, según mi humilde opinión. Tiene que ser esta conectividad. Ahí se apoya la mano y adentro empieza a reproducir un sonido o una música, o poder tocar o cambiar el color de esos productos. O acá, esta es una vitrina, arriba tienen la secuencia en video de esta chica que va soplando y va haciendo todo ese movimiento con ese pañuelo que está suspendido en el aire.
Eso es eso, nada más. Y eso es justamente lo que genera mucho interés. Y el tema de las pantallas cada vez cobran más protagonismo porque nosotros tenemos el mundo en nuestro celular y hay una gran competencia con respecto a lo visual, ¿no? Entonces, las pantallas, todo lo que vemos en el fondo es una pantalla de video de altísima definición, donde se fijan que los productos están por delante, pero podrían no estar, porque lo que importa es lo que está pasando en la imagen. Eso es algo que cada vez más está presente en la comunicación visual en el espacio comercial. Puede estar relacionado con el producto o no. Por ejemplo, esta vitrina, que es de 2017, sería genial que Brioni, que es una marca italiana, lo hiciera ahora porque justamente Anthony Hopkins acaba de ganar el Oscar. O sea que hubiera sido genial que lo pongan ahora, ¿no? Porque sería asociar a un personaje conocido, revalorizando algunas características de la marca, pero bueno, por eso es tan importante cuando se colocan estas pantallas que son de muy alta definición, tener un sistema de control en la vitrina, porque si esta vitrina estuviera iluminada al 100%, la pantalla pierde definición o no se vería. Eso es algo que tiene mucho que ver, esos son 3 pantallas que van cambiando de imágenes, lo mismo acá. Está el producto, pero casi que no podría estar, casi que pasa intrascendente, lo que importa es lo que ocurre en esa pantalla, inclusive con realidad aumentada, ¿no? Poder interactuar con la vitrina con realidad aumentada, algo que esto es algo muy novedoso y en esta campaña me tocó justo estar ahí en Nueva York cuando se lanzó en el 2018 y la pongo como ejemplo de los buenos casos de incorporación de tecnología. Acá contrataron a un artista catalán, se llama Ignasi Monreal, que es un artista digital que tomó cuadros renacentistas, pinturas renacentistas, y las intervino digitalmente. Las 2 pantallas que vemos parecen fotos, pero son videos. Y es impresionante. Me quedé media hora parado frente a la vitrina, no podía dejar de ver las imágenes. Si me preguntan qué productos había, no tengo ni idea. Eran tan atractivas las imágenes que era todo, era pura imagen y era eso lo que realmente querían mostrar. Tuvo mucho éxito esta campaña, se llamó Hallucination y además uno lo podía ver, por ejemplo, esta imagen, que es un momento del video, estaba después en toda la ciudad. Estaba en las medianeras de los edificios, estaba en el transporte público, aparecía por todos lados esta imagen, se repetía, parecía que estas 2 chicas te iban siguiendo por toda la ciudad. Y eso tiene que ver con toda una estrategia de marketing muy interesante. Y Valentino, por ejemplo, lo hace utilizando este recurso de pantalla. En Saks, en la Quinta Avenida, este edificio, por la noche, queda apenas iluminado, y tiene mucho protagonismo en las vidrieras. Tiene muchas vidrieras a nivel en la Quinta Avenida y en las calles laterales, donde se transforman en un escenario, donde con pocos recursos lumínicos se puede lograr eso. Digo poco porque no hay más que 4 o 5 fuentes de luz ahí, y miren el efecto que logra. Hay una tendencia a dejar las fachadas oscuras de los frentes de los locales y solamente iluminar las vidrieras durante la noche, como acá. Y acá hay una secuencia justamente de eso, con muy pocos recursos, porque al tener tanto contraste con una fachada tan oscura, con una lámpara o 2 lámparas ya es suficiente para crear mucho atractivo. Ahí se ve en esta secuencia y estos son los buenos ejemplos, ¿no? Con iluminación. Uno daría para analizarlo mucho, pero uno se da cuenta que esto está muy diseñado lumínicamente, y cómo la iluminación revaloriza aspectos morfológicos que tiene justamente esta vitrina. Más allá del producto que está, pero podría no estar y sería tan atractiva como si lo estuviera. Los sistemas de control son importantes para tener esta variedad. Es decir, que para esta temporada o este mes se colocó una instalación ahora se está usando mucho el neón otra vez, los tubos de neón de color, estos son de LED, pero para eso hay que controlar muy bien el nivel de iluminación de la vitrina. Fíjense en el primer piso cómo está todo iluminado, y en la planta baja, esa es una escena nocturna, se puede programar una escena que vaya, por ejemplo, de las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana, que pase esto, y después que pase otra cosa a partir de la 1 de la mañana. Eso se puede programar
Y el color es la luz de color es una herramienta fuerte, en este caso contaminando el producto. Es decir, en este caso no podemos determinar. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece, ¿no? Ahí se lo puede apagar, por favor. Y en este caso el color está contaminando el producto, es decir, hay una idea de no mostrar el color exacto, casi no podríamos determinar qué color es exactamente, ¿no? Recuerden lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que el color es luz en realidad. Acá sí está muy, muy presente el tema de la iluminación de color, pero no involucrando al producto. Así que el color es un recurso bien interesante, sin duda, como en este caso, y como las temperaturas de color también son importantes. También las vidrieras son un elemento clave para la viralización, ¿no? Este es un evento que se hace en Macy's, Nueva York, es un evento que tiene muchas décadas, que justamente está relacionado con la flor, y entonces hoy se transforma, la vidriera es un espacio puramente para Instagram, y bueno, y eso tiene que ver justamente con un evento que justamente revaloriza el concepto de identificación de marca. Y finalmente el interior, ya estuvimos viendo algo, pero vamos a cerrar con esto, que tiene que ver con, por ejemplo, no es el caso, pero vamos a suponer que lo que ocurre en el centro, la venta de calzados, es otra marca, distinta a la de la ropa. Eso es lo que más, creo yo, vamos a ver qué pasa con el tiempo, puedo estar equivocado, pero creo que va por ahí el diseño de retail. Va por la fusión de rubros distintos, de diferente marca, con valores similares, ¿no? Tienen que ser marcas, digamos, que concuerden, ¿no? Con el perfil de público, con la calidad, con el precio, pero eso yo creo que se va a dar cada vez más. Vamos a ver, supongo. Hay muchos indicios de eso, ¿no? Vamos a ver hasta dónde se llega en la vida real. Esta interacción en los locales, otra vez con pantallas, que van cambiando de color, de imágenes, esto es en Macy's también, o el local de Nike en el Soho, que también es toda una experiencia, más allá del producto, que acá había un lanzamiento de ese producto, pero habían generado un escenario, el lugar estaba muy oscuro en esa zona, porque la pantalla esa cóncava era la que proyectaba todas las características. Y es eso, ¿no? Pararse ahí como me paré para sacarme mi foto, no lo voy a subir a Instagram, pero sí están ahí, y evidentemente tiene que ver con eso, ¿no? Con esa relación digamos, de conexión, yo le llamo conexión emocional con la marca, ¿no? Que va más allá del producto, ¿no? Con esa cosa de identificarse. En el sector de cajas, por ejemplo, una impronta muy de heladería. Y algo interesante era, acá estaban haciendo un sistema de imprimación de color en los championes, en las zapatillas, personalizadas. Y eso lo hacen en vivo, ahí, ¿no? Todo el mundo mirando y filmando cómo esta chica iba haciendo estas customizaciones de estas zapatillas. Y en el último piso, dedicado a Michael Jordan, que todavía es la estrella de la marca, uno podía jugar su partido de básquet. O sea que tiene que ver con eso, ¿no? Con la interacción, con la interactividad con diferentes elementos digitales y, por ejemplo, instalaciones artísticas. Esto también es en Macy's y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con un proyecto que no es solamente utilizar el espacio comercial, sino que también sea de interacción. Y no me lo iba a perder. Así que ahí tenemos ese componente bien importante justamente de comunicación de la marca a partir de la interacción más allá del producto, sino que el producto también forme parte de esta historia. Y finalmente, que una conclusión que tiene que ver con el local comercial, que requiere un detallado análisis previo al proyecto sumado al trabajo interdisciplinario de distintas áreas, fundamental eso, trabajar en equipo, clave. La medición y evaluación del funcionamiento del negocio permitirán hacer los cambios necesarios, porque esto va cambiando todo el tiempo y hay que hacer ajustes permanentemente. Y el diseño es es la herramienta que permite justamente crear esos cambios, generar escenas distintas, por ejemplo, cambiar la temperatura de color, cambiar el tipo de iluminación, cambiar el layout del local y que la iluminación acompañe ese cambio. Así que la iluminación es clave para eso.
muchas gracias. Creo que me pasé muchísimo de la hora. espero, espero a ver si hay alguien que se desmayó o todavía está en condiciones de hablar, porque a veces con tantas fotos yo sé que cansa, pero bueno, como digo, siempre creo que una imagen vale más que 1000 palabras, pero bueno, quedo entonces a disposición. Andrés, Ángela, Fantástico. Isabel, Nos hiciste viajar no sé un buen rato. si quieren abrir preguntas o no sé, quedo a disposición. Sí, anímense, anímense. Excelente, Fernando, felicitaciones. Muchas gracias. Paulo, un gusto Sí, saludarte. qué armonía, qué desafío. Exacto, Paulo. Creo que el desafío es para los diseñadores. No se sabe muy bien para dónde va a ir. Así que yo creo que gran parte del desafío es ese, ¿no? Pensar de una manera distinta, actualizarse y saber que estamos ante un mundo distinto. Y el diseño, para mí, va a ser la clave en todas las áreas de diseño, ¿no? Arquitectura, diseño interior, industrial, iluminación, va a ser la clave para dar solución a eso. Por lo menos es lo que yo pienso. No sé si después se dará. Además, si se me permite, uno puede llegar a descubrir hasta una función absolutamente terapéutica en esos tránsitos, que tan necesaria en este futuro inmediato, ¿no? Pero los diseñadores tenemos la capacidad de adaptación rápida y ahí es donde creo que va a surgir un nuevo mundo y oportunidades laborales también, oportunidades de proyectos nuevos. Pensar que un edificio de oficinas ahora va a ser un hotel. Y bueno, ¿quién lo va a hacer eso? Lo vamos a hacer los diseñadores. Eso lo vamos a hacer. Los arquitectos, Esperemos. los ingenieros. Sí, no tengo dudas. De eso no tengo dudas, porque eso está pasando. Vamos a ver hasta dónde es el alcance, pero sí creo que va a pasar. Creo que Qué va a bien, pasar. qué bien. Ojalá. Yo me pongo del lado optimista, de Muchas pensar gracias. que esto va a ser algo para mejor. Ahora después, la realidad puede plantear otra situación, pero yo lo veo de esa manera. Así que, ojalá. Nubi estaba con la mano levantada. Sí. Sí, creo que también está otra persona antes que yo. No sé si ya habló. Alcides, pero no la veo más. Pues bueno, entonces, no la veo más. pues bueno, entonces ya que esa persona no está, pues entonces hablo. Yo tenía que darte las gracias así, en la cámara. De verdad que te estoy muy agradecida, Fernando, por esta oportunidad de compartir toda esta reflexión tan interesante que has hecho. Cómo no se te escapa ningún detalle, o sea, cómo has sido capaz de transmitirnos, o por lo menos transmitirme a través de la cámara, todo ese paseo por el mundo a través de todas estas vitrinas. Y, o sea, no es solamente todo tu trabajo de recopilación, sino además de cómo lo has transmitido. Yo de verdad que estoy fascinada y embobada. Muchísimas gracias. Y bueno, también comparto contigo este comentario que hiciste de Dior, de que ha sido, sí, desde que yo recuerdo también, ha sido la primera marca en atreverse a utilizar colores que estaban vistos para hospitales, para viviendas cuando estuvo de moda la fluorescencia compacta, y ellos se atrevieron a utilizarlo bueno, en una de las firmas más lujosas del mundo, que es Dior, y precisamente porque les daba una reproducción cromática muy neutra y mostraba la verdad de los productos y y se convirtió ya en un sello personal de Dior. Ya yo no puedo ver a Dior con luz cálida. Entonces, pues bueno, valiosísimo todo este aporte que has hecho hoy. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, Nubi, sí, es así. Dior es la marca que planteó un nuevo paradigma, podemos decir. Después muchas lo han copiado, han seguido ese camino. Así que es bien interesante seguir a estas empresas que son las que marcan un poco el camino, ¿no? Así que muchas gracias, Nubi, por tus comentarios. En breve tendremos una actividad también en la UPM, en la Universidad Politécnica de Madrid, así que vamos a invitar también
a todos nuestros asistentes también. Claro que sí, gracias. Gracias, Nubi. Muchas gracias. Por la trasnochada, además. Es muy tarde en Madrid ahora. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo, Nubi. Un abrazo. ¿Alguna reflexión? otra? ¿Alguna pregunta? Bueno, cierro entonces. Creo que hemos tenido un maravilloso ejemplo del poder del diseño y con un elemento como es la luz, además, como protagonista, que por suerte la tecnología ahí está haciendo un aporte bárbaro, ¿no? De innovación, de posibilidades abiertas. Quienes nos formamos en un mundo en que había solamente dos tipos de luz, ¿no? Estaba la luz incandescente y el tubo de luz. Participar de este mundo es bárbaro, da ganas realmente de seguir viviendo y de disfrutarlo. Y bueno, te felicito por los ejemplos que has mostrado, por la inteligencia que tenés para plantear cómo usar ese elemento de la luz, ¿no? Y bueno, y para desafiarnos a cada uno desde su lugar a usarlo de buena manera creativa y provocativa para los demás. Muchas gracias, Fernando. Bueno, le reiteramos el agradecimiento a la presencia de todos ustedes a esta charla. Les hacemos llegar las próximas invitaciones. Y la charla además va a estar en un par de días, ya está subida en nuestra página, así que pueden consultarla, pueden ver las charlas anteriores y pueden ver, bueno, si quieren más información sobre nosotros, nos escriben por allí, es www.aladuruguay.com. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Gracias por... Bien, Andrés. Bien todos. Abrazo grande.